Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y que me parece que muy pocas veces se toca. ¿Por qué? Porque bueno, los hombres generalmente son más reservados a la hora de hablar de las cosas que le preocupan, sobre todo la cuestión de sus emociones. Y es el tema de la importancia de autocuidado en papás. Vamos a reflexionar acerca justamente del autocuidado en hombres como parte esencial de la crianza efectiva y ahorita vamos a ver por qué y vamos a brindar estrategias para el autocuidado. Y siempre, bueno, empiezo con esta frase que dice, el autocuidado es el primer paso para crear con amor y equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el autocuidado con la crianza? ¿Por qué es importante hablar del autocuidado si pareciera que eso es algo más personal? Bueno, por supuesto que la manera en cómo nosotros pasamos el día a día, hombres, mujeres, las emociones que sentimos, las situaciones que nos suceden y la manera en cómo las enfrentamos, pues sin duda influye considerablemente en nuestro estado de ánimo y en la forma en cómo nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo con las personas cercanas, las personas importantes, aquellas personas que amamos. Y claro está que esto incluye a nuestra familia y a nuestros hijos. Y si nosotros tenemos un buen día, estamos contentos, estamos tranquilos, estamos relajados, posiblemente lleguemos a casa también como más tranquilos y con más disposición de estar, de participar, de conectar a lo mejor con mis hijos. Pero si tengo un mal día, si estoy molesto, enojado, si las cosas no salieron bien, si estamos muy estresados, si no tenemos una manera como saludable a lo mejor de manejar nuestras emociones, probablemente nos moleste el ruido, si están jugando, ya queremos que se callen, queremos acostarnos, queremos distraernos. Y no siempre hemos aprendido que una forma de relajarse pudiera ser con los hijos. Hay papás que sí lo han aprendido y llegan a casa y como dicen, yo suelto todo, dejo todo en la puerta y me pongo a platicar con mis hijos o los llevo a andar en bicicleta o salimos a jugar fútbol o me pongo a jugar con ellos y yo con eso me desconecto de todo. Pero son muy poquitos. La mayoría llega como tan estresada y le cuesta mucho trabajo soltar lo que viene cargando del día laboral, que finalmente no tienen como la paciencia ni las ganas, están muy agotados como para conectar con sus hijos. Y es importante mencionar que los niños son sumamente perceptivos y creo que ya lo hemos comentado en otras sesiones. Los niños tienen esa capacidad para identificar y percibir las emociones que hay a su alrededor. Y claro está que si nos ven y perciben si estamos molestos, enojados, entonces pueden los niños ponerse irritables también o simplemente alejarse, ¿no? O a lo mejor terminan regañados y entonces finalmente lloran, se enojan, se frustran o se van. Así que es muy importante hablar del autocuidado también en el caso de los papás. Y quisiera preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo para ti? Más allá del trabajo y demás, la última vez que como papá a lo mejor hiciste algo para ti. Es algo que no siempre estamos acostumbrados a hacer, y esto es en general, hombres y mujeres, no siempre estamos acostumbrados a hacer algo para nosotros porque, bueno, primero los hijos, claro, no tengo tiempo, a qué horas, nos sentimos culpables, hay presión social, hay expectativas de las cosas que debemos hacer y que tenemos que cumplir en el caso de las mujeres, ¿no? Si trabajas, sí está bien, pero también la casa y también los hijos, los hombres, ¿qué expectativas hay? Que provean el dinero, que tengan el recurso para mantener a la familia, entre otras cosas. Y las creencias también tienen que ver con a lo mejor no lo merezco, tengo hijos, no puedo pensar en mí. Algún día descansaré, no sé, esas ideas de pronto que hemos aprendido a lo largo de la vida y que también son parte de los modelos que hemos aprendido de los hombres, en este caso estamos hablando de papás, de los hombres de la familia, o cuál es el papel que tenía el papá en la familia, y entonces estamos repitiendo nosotros justamente esos mismos modelos, ¿no? Entonces, cuántas veces no estamos abrumados y cuántas veces yo a veces les pregunto en consulta a los papitos, ¿no? Bueno, a ver, cuéntame de algo que hace o hacía
que lo relajaba, que lo sentía, lo hacía sentir mejor, a gusto. Y entonces, bueno, antes, no sé, me gustaba manejar, o antes iba a jugar fútbol, o antes hacía tal cosa, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que ni siquiera implican mucho dinero, o nada a lo mejor, y que quizá puedas hacer en casa o empezar a integrar en tu día y en tu semana. Y también, sí, claro, tiene que ver con una cuestión de tiempo, por supuesto, pero híjole, todos, muchos decimos, ¿a qué horas si no hay tiempo? Cuando la verdad es que no sé si realmente es que es que no haya tiempo o es una cuestión de organización del tiempo o es una cuestión de que tenemos muchos tiempos muertos, de que a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cuánto tiempo del día que se supone que debe ser productivo, a lo mejor se nos está yendo en las redes sociales, en algún juego, videojuego, en una plática que no sé si sea productivo o no, en qué se nos está yendo el día y en qué se nos está yendo la vida. Sí, entonces cuando yo escucho a qué horas no tengo tiempo, la verdad es que sí me pongo a pensar y a cuestionar en qué se le está yendo la vida, porque seguramente más bien es cuestión de organización, de ser conscientes de cómo estamos invirtiendo los minutos del día, si realmente estamos ocupando los momentos en aquellas cosas que tenemos que ocuparlas. Y si fuera así, tal vez entraría en algunos otros elementos, ¿no? Hace rato les mencionaba, o sea, ¿qué pasa, no? Cuando los papás llegan súper cansados, trabajan todo el día, o sea, efectivamente tienen una gran carga, una responsabilidad económica que les hace tener una gran carga laboral y que eso no les permite muchas veces como estar tanto tiempo en casa. Y hay jornadas de trabajo distintas. Nosotros que vivimos por acá en la zona petrolera, bueno, hay jornadas que son 14 por 14, suben 14 días a plataforma, bajan, están 14 días con la familia, o los que están por compañía, que a lo mejor están un mes a bordo, bajan una semana, hay gente que está hasta 3, 4 meses a bordo. En alguna plática que daba yo me decían la Marina, bueno, nosotros tenemos jornadas de que nos vamos 3, 4 meses y estamos un mes con la familia. Entonces, bueno, hay como muchas situaciones alrededor de la vida laboral, sobre todo en el caso de los hombres, que efectivamente pueden ser muy desgastantes y que les demandan mucho, tanto físicamente como mentalmente y bueno, por supuesto que emocionalmente. Y eso, ¿cómo influye? Y a mí me gustaría que pensaras, ¿cómo está influyendo eso en la relación con tus hijos? Cuando regresas, cuando haces contacto con ellos, cuando los volteas a ver, de pronto te das cuenta que ya hacen cosas que no hacían. De pronto te das cuenta que a lo mejor ya va a terminar la primaria, ya va a terminar la secundaria, va a entrar a la prepa, no sé en qué etapa estén tus hijos. Entonces es importante que reflexionemos cómo nuestro día a día, o sea, sí es importante, obviamente, que cubrir cuestiones económicas, pero lo más importante es que no dejemos pasar la infancia y la adolescencia de nuestros hijos. Es creo que la etapa de vida más breve, es la más importante o una de las más importantes, pero es la más corta. Ya después de que se vuelven adultos, a partir de 18 o 20 años, o sea, ya toman decisiones distintas, ya no, ya los papás siempre van a ser importantes, pero ya juegan un papel diferente. Entonces, si tienes hijos pequeños, adolescentes, es el momento de aprovechar de estar con ellos, porque es el momento en que ellos, de alguna manera, todavía quieren estar con uno y todavía es importante para ellos estar con uno, ¿no? Muy bien. Ahora, hay otras demandas que hay con los padres actualmente. ¿Qué es lo que se espera de un papá actualmente? Mucho hemos hablado de que las mujeres, que bueno, antes no trabajaban, ahora trabajan y además el trabajo, la casa, los hijos. Entonces, ¿qué se espera de un papá en la época actual? Se espera que sea un papá presente, se espera que sea un papá que se involucre, que participe en las actividades, en el cambio de pañal, inclusive en dar las vueltas de la escuela, que haga cosas, no nada más que llegue en la noche, que se vaya en la mañana, que provea y demás, sino que sea un papá presente en la vida de los hijos y que sea un papá que conecte emocionalmente con ellos también, que se involucre en la disciplina. ¿Cuántas veces no me ha pasado escuchar en consulta de, bueno, es que la mamá se encarga de las reglas? Dice, bueno, yo no, la mamá porque ella es la que está todo el tiempo con ellos. Entonces yo llego y pues yo apapacho, yo abrazo, yo, si hago eso, o yo llego en la noche, llego a trabajar, llego a descansar y bueno, la mamá me reporta
y ya así como que hace rendición de cuentas y a veces es dile al niño, checa esto, checa el otro a través de la mamá, no una relación directa entre el papá y los hijos. Entonces, la demanda actual es que no, es que ahora sea una relación más directa y los hijos también, por lo mismo, esperan tener un papá presente. Eso implica que también haya una demanda adicional, independientemente de los compromisos de trabajo y demás, hace que haya una demanda adicional emocional sobre todo, porque lo quieren presente, lo quieren empático, que escuche, que haya una mejor comunicación, que conecte emocionalmente. Y entonces la pregunta es, o sea, ¿están preparados los papás? ¿Los señores están preparados para ese involucramiento? Realmente es algo complicado porque cuando se acercan a nosotros o cuando se acercan a mí a consulta, muchas veces la frase es, yo no tuve un papá presente, o mi papá nunca estaba en casa, o mi papá era muy regañón, o mi papá nunca me pegaba mucho, mi papá nunca me abrazó. O sea, yo no supe lo que era tener un papá y yo no quiero esto para mi hijo. Yo sí quiero estar presente en la vida de mi hijo. Hay muchos papás que ya tienen como ese chip, que ya saben claramente la figura paterna que no quieren ser y lo que sí quieren ser, pero a veces no saben cómo lograrlo. A veces no saben, si saben lo que quieren, saben lo que no quieren, pero no saben cómo trabajar eso parte en ellos mismos que les permita cumplir o ser el padre que ellos quisieran ser. Entonces, por eso les puse aquí de profesor silencioso, que a lo mejor no estaba como tan presente, involucrado emocionalmente, a un padre más presente y más disponible emocionalmente. Así que la exigencia un poco hoy va por tener una escucha más activa, ser capaces de tener una contención emocional, lo cual requiere que haya fortaleza emocional, que haya inteligencia emocional por parte de los papás, tiempo, que tiene que ver con la organización del tiempo, que haya mayor involucramiento en las actividades escolares, en las actividades extraescolares, que haya límites firmes, que sea capaz también de estar como al frente de las reglas y la disciplina de manera compartida con la pareja, no nada más ellos, porque hay otros casos en los que a lo mejor el papá es el que manda, el que dice, el que deshace, hace, y la mamá pues entra en el juego de, bueno, obedecemos todos, ¿no? Y que sean mucho más afectivos. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar en como en las nuevas demandas que pueden tener los papás en el proceso de la paternidad. Y entonces, la gran pregunta en este momento es, ¿cómo se han preparado para ese nuevo rol de padres? ¿O se están preparando o están preparados? En el momento que deciden tener hijos, muchas veces, y no lo dudo, muchos de mis pacientitos, por ejemplo, o sea, se han preparado a lo mejor económicamente, tener un trabajo estable, cuando es planeado, ¿no? Un trabajo estable, a lo mejor un lugar donde vivir, que tienen ciertas cosas, o sea, ya se sienten como dicen, ya estoy listo, ya es lo que tocaba, ¿no? Cuando no es planeado, pues las cosas se complican un poco más porque a lo mejor ni siquiera esa parte la tienen cubierta. Pero emocionalmente hablando, ¿cómo estamos listos? ¿Cómo se están preparando, señores, para tener un rol de crianza, en la paternidad, un poco más cercano a lo mejor a las demandas actuales y muchas veces a las demandas personales, ¿no? A las mismas expectativas que ellos tienen. Nosotros en octubre hacemos un congreso virtual que se llama ¿Qué padres padres? Y la verdad es que me encanta, hay una sección que me encanta muchísimo, que es la del foro, donde invitamos a mamás y papás a que nos compartan sus experiencias dependiendo del tema que va a ser el congreso. Y realmente es maravilloso escuchar tanto a las mamás, a mujeres, como a los hombres, escuchar sus experiencias de la paternidad. Obviamente los que participan son papás preocupados, ocupados, involucrados por querer sí cubrir la parte económica, pero también querer ser padres presentes, también querer ser recordado en las vidas de sus hijos por aquellas cosas que hacían y demás. Entonces realmente es algo que este compartir de experiencias nos ayuda muchísimo, que en todos los congresos pasa lo mismo, nos ayuda muchísimo como a identificar, escuchar, a ver, para empezar a sentir, ay, creo que no estoy solo en esto, creo que no nada más a mí me pasa, o eso no se me había ocurrido. Entonces, hay como muchas cosas que se pueden compartir en los espacios, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no nos cuidamos? Insisto mucho, ¿por qué la relación del autocuidado y la crianza, ¿no? Y la paternidad?
Les decía hace un momento, hay mayor cansancio y a veces, muchas veces el cansancio es crónico, o sea, solo te la quieres pasar acostado, durmiendo. Si tienes un día de descanso, de asueto, un día libre el fin de semana, a lo mejor no quieres hacer nada. A mí me ha pasado en consulta que luego las familias dicen, no, pues es que entre semana no salimos, pues porque trabajamos, ¿no? Y el fin de semana, ay, la verdad, estamos tan cansados que queremos descansar. Los niños sí quieren salir, pero nosotros no queremos salir. Y entonces se vuelve una dinámica un poco, pues demasiado rutinaria, porque bueno, sí hay una rutina, pero demasiado rutinaria, tranquila, y a lo mejor los chicos tienen como mucha pila, quieren hacer cosas, o de pronto, si tenemos, acabo de atender una familia, por ejemplo, que tiene dos varones, juegan fútbol, los niños son súper pilas, motores, les encanta, van súper bien en el fútbol. Y los papás así como, no, no me gusta mucho jugar, yo quiero ver una película. Y pues los niños no, que ya están grandes, grandes, 7, 8 años, ya no, todavía no se quedan viendo una película, porque ellos son motores, están viendo la película y ya se pararon y ya regresaron y ya fueron al baño, fueron a servirse agua y los papás les desesperan, si es que no se pueden estar quietos, bueno, no es una actividad para ellos en ese momento y ellos lo que quieren es esa tranquilidad. Entonces, a veces se dan problemas cuando no hay esta coincidencia entre las necesidades de los hijos y las necesidades de los padres. Y a veces el error que cometemos los papás es que a veces queremos que solamente los hijos suban a cubrir las necesidades de los papás y nosotros no nos damos el chance también de pronto como de cubrir las necesidades de ellos en este sentido, ¿no? No hablo de necesidades de comida, no, sino en necesidades de convivencia, de conexión emocional. Entonces hay que buscar actividades que hagan como este equilibrio o de pronto algo que ellos quieran, de pronto, bueno, nosotros también. El chiste es buscar una balanza. La irritabilidad, por supuesto, bueno, cuando estamos de malas, cuando estamos muy estresados, a veces los niños o las parejas ya saben, ¿no? Yo me decía una señora, es que yo desde que entra, desde que abre la puerta cuando llega a la casa, yo ya sé cómo llegó. Y yo ya le digo a mis hijos, guarden silencio, siéntense que su papá vino enojado. O si ya el día hola familia, ¿cómo están? Hoy vino de buenas. Y entonces, chicos, saluden a su papá. Pero todo depende de cómo el papá abra la puerta, cuál es el estado de ánimo que trae con el que llega a la casa y cuál es el estado de ánimo que contagia de alguna manera el estado emocional de la familia, ¿no? Entonces es algo que tenemos que trabajar los papás. ¿Por qué? Porque la familia o el estado de ánimo de los hijos no debería depender del estado de ánimo de los adultos, porque en teoría los adultos deberíamos tener más recursos para manejar nuestras propias emociones, cosa que, bueno, no necesariamente siempre sucede, ¿no? La apatía también, como hay demasiado cansancio, demasiada indiferencia, no quiero saber nada, es como si me dices después, arréglalo tú, chécalo tú, resuélvelo tú, y entonces se van como alejando, alejando, alejando de la familia. He tenido muchos casos de adolescentes de pronto que un punto crucial de las situaciones que pueden estar presentando los chicos en conducta, a veces es justamente por sentirse en diferencia de los papás. Y los chicos lo dicen, es que yo pensé que no le importaba o pensé que no le interesaba lo que yo hacía o que no le interesaba yo, porque a veces hay como este distanciamiento tan grande que realmente pareciera, los chicos lo sienten o lo viven como que si existen o no existen, y a veces lo dicen así, es que si yo estoy o no estoy, a nadie le importa, o a papá ni le importa, ¿no? Y él ni se da cuenta. Había una niña que me decía, que porque empezaba con a fumar, y me decía, pues es que de todas maneras, si lo hago o no lo hago, nadie se entera, en mi casa no se dan cuenta. Y lo echo en mi cuarto y no se dan cuenta. Entonces, ahí nos dice un poco de cómo percibe la comunicación en casa, ¿no? Y esa convivencia y conexión emocional que hay. Entonces influye muchísimo, que es lo que estoy diciendo, ¿no? La desconexión y pues obviamente también las cuestiones de salud. Si tenemos como mucho estrés acumulado, si no atendemos nuestra salud mental, también se desarrollan algunos hábitos no tan saludables, a veces como el querer manejar este tipo de situaciones, como lo es el fumar, como lo es el tomar, el consumo del alcohol o el consumo de alguna otra sustancia. Y entonces esto hace que empiece a mermarse también la situación de salud. Y si físicamente no hay una salud adecuada, por supuesto que impacta en la parte emocional, impacta en el trabajo, en la productividad, impacta en las emociones.
tiene un impacto significativo en las personas que están a mi alrededor, sobre todo en los hijos. Entonces, si se dan cuenta, se empieza a hacer como una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo y se va haciendo gigante. Y muchas veces, si no sabemos, si no nos damos cuenta y no sabemos detenerlo, pues realmente puede hacer el impacto puede ser como más significativo, ¿no? Me encanta cuando llegan a consulta o me encanta cuando se han inscrito al Congreso también y de pronto es, bueno, es que quiero mejorar, quiero sentirme bien yo, quiero saber cómo puedo ser una mejor mamá o quiero saber cómo puedo ser un mejor papá. Y eso es maravilloso, porque sí hay esos papás que de pronto también dicen, yo tengo pacientes que ellos son los que llevan a los hijos a consulta. O sea, a veces no conozco a las mamás, o sea, nunca las he visto, porque los preocupados, los interesados y los ocupados son ellos. Entonces digo, el rol de padres está cambiando y la relación se puede dar muy, muy bonita entre padres e hijos, pero sí tenemos que disponerlo. Y a veces, insisto, lo que les decía hace rato, a veces como padres saben lo que quieren, o sea, yo quiero ser un papá con estas características porque yo no lo tuve, pero a la hora de querer llevarlo a cabo, a veces no se dan cuenta que a lo mejor están terminando haciendo eso mismo que dijeron que no querían para sus hijos, ¿no? A lo mejor este distanciamiento, a lo mejor este manejo emocional, el carácter, el manejo de la ira, de la frustración, del miedo, muchas veces también que nos mueve, sobre todo en el caso de los papás. Entonces, sí es importante tomar como mucha conciencia. En el método que trabajo, he desarrollado un método en el trabajo con padres que se llama justamente Padres Conscientes, porque trabajo mucho esta parte, el mamá, papá, darnos cuenta qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo lo queremos hacer, o sea, qué impacto está teniendo en nuestros hijos, cómo lo queremos hacer y qué tengo que cambiar yo como mamá y papá, qué tengo que mejorar yo, qué tengo que crecer yo para poder estar lista entonces y poder guiar, acompañar a nuestros hijos en sus diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Muy bien, ¿qué más afecta? Decíamos, el agotamiento y el estrés. ¿Se han dado cuenta? O sea, ¿qué pasa con sus hijos cuando ustedes llegan enojados, frustrados, así que tuvieron un mal día? ¿Se han dado cuenta si hay diferencia cuando de pronto llegas contento, tranquilo, relajado, no sé, cerraste una venta, tuviste algo, ¿no? Un reconocimiento, una presentación, algo? Hay un efecto con tus hijos en la relación. El día se vuelve a lo mejor hasta como más relajado, como más tranquilo. Y a veces decimos, ay, hoy fue un buen día, tuve un día de suerte. O ay, hoy tuve un mal día, todo me salió mal. Quizá no sea que todo te haya salido mal, sino que a lo mejor nuestras mismas actitudes, reacciones, acciones, pues fueron dirigiendo al final del día y quizá acabó a una catástrofe en casa ese mismo día en la noche, ¿no? Entonces, otra pregunta que es importante hacerte también es, ¿te has dado cuenta qué le transmites a tus hijos? ¿Cuáles son las emociones que le transmites a tus hijos? ¿Estrés, enojo, frustración? Creo que unos ejemplos fácilmente comprensibles, porque nos pasa a muchos, es en la mañana, ¿no? Cuando vamos al trabajo y tenemos que llevar a los niños a la escuela. Las carreras, córrele, apúrate, tu maleta, desayuna, ven acá, corre, sube, baja. Entonces todo es súper rápido, los adultos tenemos mucha prisa porque tenemos que llegar al trabajo y tenemos que dejarlos en la escuela. Entonces empezamos la mañana como muy estresados y obviamente estresamos a los niños también, ya sean niños o adolescentes. O sea, me dice un muchacho, no, yo en la mañana, ya iba a la prepa, no, no, yo en la mañana, yo me voy. No, yo me voy porque luego siempre terminamos peleando con mis papás o me desespera escuchar cómo le están gritando a mi hermanita, entonces yo mejor me voy en camión y me voy tranquilo. Ya, porque tenía la opción de hacer eso, pero no todos los chicos tienen la opción de hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué les transmitimos? ¿Cuáles son las emociones que estamos como contagiando a lo mejor en nuestra familia? Y muchas veces, quizá, o desde muy tempranito, o a lo mejor hasta para cerrar el día, ¿no? Ahí tengo otros pacientitos también que llegan en la noche de trabajar y así ya dice, suelto todo y yo llego a dormir a mi hijo. Yo la acompaño, yo soy el que leo el cuento, reviso que se cepillen los dientes, o sea, ellos cierran su día como papás. Y eso genera un vínculo diferente con sus hijos. A lo mejor no están todo el día, algunos van a comer, algunos no van a comer, pero al final del día tienen un momento y un espacio, a lo mejor ni siquiera es una hora, no importa, pero es un momento y un espacio en el que puedes compartir con tus hijos algo del día. Y eso que hagas, y a lo mejor no es tanto lo que hagas, sino el que estés.
el que hagas presencia y el que conectes, a lo mejor el que escuchemos con todo nuestro ser, el que observemos fijamente a nuestros hijos y mientras los observamos los escuchamos y a lo mejor hay un contacto, una palmadita, un abrazo, un beso, una caricia, unas palabras de elogio, de aliento, una reflexión, un aprendizaje y no solamente las preguntas, que yo siempre digo, de pronto parecemos detectives. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Entregaste tu tarea? ¿Desayunaste? ¿Obedeciste a la maestra? ¿O no trajiste reporte? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo queda como muy frío, ¿no? Entonces, eso no es como una convivencia y no genera precisamente una conexión emocional. Entonces, puedes conectar más a lo mejor. Compárteme qué fue lo mejor de tu día. Yo te comparto, mira, a mí me pasó esto hoy. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Cómo me siento yo? Y te comparto, no solo pregunto. Y eso a lo mejor 10 minutos, 20 minutos con los niños y adolescentes, si no es algo a lo que están acostumbrados, probablemente al principio no suceda mucho. Y no te desesperes, o sea, tenemos que abrir el hábito y tener que empezar a compartir nosotros, porque es que no hablan los niños y el papá es de pocas palabras, pues entonces a lo mejor ya no se dio nada, ¿no? Entonces no, tenemos que, recuerden que los adultos somos los que tenemos que dar las pautas. Se supone que somos los que guiamos, se supone que somos los que orientamos y los que llevamos de la mano. Y a veces esperamos que sean los niños o los adolescentes los que faciliten las cosas, que me la pongan fácil para que yo pueda hacerlo. Y no necesariamente es así, ¿ok? Otro punto importante es que como mamás, como papás, somos el ejemplo de autocuidado. Si los niños ven que nosotros hacemos cosas positivas o tenemos hábitos positivos, ellos van a aprender a hacerlo. Si ellos ven que nosotros fumamos, tomamos, nos desvelamos, comemos chatarra, lo que nosotros les estemos mostrando es lo que ellos van a estar aprendiendo. Y hay cosas que podemos transmitírselo con palabras, pero hay muchas, muchas, muchas otras cosas que se los transmitimos a través del ejemplo. Ellos solamente están observando y escuchando y aprendiendo. Muy bien, entonces, ¿cómo ayuda el autocuidado? Pues cuando tenemos actividades para nosotros mismos, cosas que nos gustan, desde a lo mejor caminar, a los hombres en general, porque eso me lo han dicho muchas veces en consulta, les gusta mucho manejar, entonces como salir a dar la vuelta, no sé, en ciertos espacios, obviamente no con velocidad, ¿verdad? Ciertos espacios, entonces les gusta mucho. ¿Qué te gusta? ¿Qué disfrutas? A lo mejor es algo que ya no has hecho ahorita porque no has tenido tiempo, pero ¿qué era eso que hacías en algún momento y que tú sentías que te relajaba, que te tranquilizaba, que disfrutabas? Es importante ir al baúl de los recuerdos, sacar el archivo ahí, revisar. Ah, mira esto lo puedo hacer en casa. Tengo una guitarra colgada que a lo mejor tiene 3 años que no la toco, pues a lo mejor vas, la limpias, cambias las cuerdas, afinas, le haces lo que tengas que hacer, restaurarla, no sé, para que a lo mejor puedes volver a tocar guitarra. No sé, algo que te gusta a ti, a los que les gusta leer, ver un espacio, a lo mejor cuáles son los momentos que son mejores para ti. O pueden ser temprano, pueden ser en la tarde, no lo sé, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tenemos como aquellas cosas, aquellas actividades que nos gustan mucho. Cuando nosotros hacemos eso, físicamente podemos sentirnos bien, pero emocionalmente, mentalmente, también podemos sentirnos mucho mejor, más tranquilos, con más paz, o por lo menos al inicio menos inquietos, menos estresados, menos preocupados. Tener una red de apoyo es fundamental. Y qué mejor que la red de apoyo fuera tu pareja. No siempre son los casos, pero cuando sea así, confía. Si tú ves que tu pareja está ahí dispuesta a escucharte, a lo mejor a apoyarte, a orientarte, aprovéchalo. Hay hombres que a veces no quieren compartir con sus parejas todo lo que traen en la cabeza porque dicen, no la quiero preocupar. Ya suficiente tienen la casa con los hijos y esas son mis cosas, no quiero ocupar, porque no están acostumbrados a ser ayudados, porque no están acostumbrados a sentirse vulnerables a lo mejor, porque se supone que dicen, soy el hombre de la casa, soy la figura masculina, tengo que ser fuerte. Ser fuerte no significa aguantar. Ser fuerte en ningún momento significa aguantar. ¿Por qué? Porque luego se vienen otro tipo de situaciones. Los infartos son más en hombres que en mujeres, no es casualidad.
Los suicidios son más efectivos en hombres y en mujeres y tampoco es casualidad. Entonces, aprovechemos las redes de apoyo, aprendamos a decir a veces, hoy necesito descansar, hoy te paso la estafeta por un día, por una hora, hoy siento que no puedo, hoy me siento muy agotado. Se vale, como dicen por ahí, está bien no sentirse bien a veces. Y como hombres también les pasa, somos personas todas y todas sentimos y todos nos abrumamos. Entonces es fundamental que busquemos nuestras redes de apoyo. Está la familia, los papás, hermanos, a lo mejor amigos, a lo mejor compadres, vecinos, no sé. ¿Cuál es tu red de apoyo? Otra tarea importante sería identificar, voltear a ver y identificar cuáles son tus redes de apoyo, con quiénes puedes tú recargarte, de pronto compartir. Algo que me encanta también cuando hacemos los congresos es que se abre esa posibilidad de compartir con otros papás, donde pueden platicar, donde pueden coincidir, donde se pueden compartir. Y eso lo hace sumamente enriquecedor porque desde hace rato se dan cuenta que no son los únicos, se dan cuenta que hay otras personas también que están pasando por lo mismo, que están viviendo lo mismo y que pueden a lo mejor hasta ayudarse contando su experiencia o cómo lo resuelven ellos y a lo mejor es una idea que dices, oye, eso yo lo puedo hacer en casa, ¿no? O me parece genial. Entonces, bueno, mejora la paciencia, están más dispuestos a pasar más tiempo con sus hijos, a jugar inclusive, a platicar, a estar con ellos, a salir a caminar, a pasear a los perros, a patear la pelota. No sé, aquellas cosas que hagan ustedes juntos, pueden tener mayor creatividad, puede mejorar también la capacidad de acompañamiento escolar y emocional. Pocos papás son los que ayudan a los hijos en la escuela por cuestiones de tiempo, puede ser fin de semana. Algunos dicen, no, eso le pregunto a mi papá porque mi mamá no sabe. O si las mamás, no, yo eso de física y química, yo la verdad eso no lo entiendo, eso se lo dejo al papá. Sí, los hijos nos necesitan en diferentes momentos y de diferentes maneras, nuestros hijos los necesitan, nos necesitan y los necesitan. Entonces, no nada más es la mamá. Así que tenemos que estar como más presentes con ellos, ¿no? Y pues bueno, decíamos, son el modelo y eso significa que lo que nosotros hacemos se los transmitimos. Entonces, si nosotros no tenemos la práctica del autocuidado, pues no le estamos enseñando a nuestros hijos a que ellos la tengan y cuando crezcan, pues van a hacer seguramente algo similar. En cambio, si ellos ven que nos cuidamos, si hacemos ejercicios, algo a correr o bicicleta o en casa, el gimnasio, no sé, vamos a nadar, no lo sé, entonces les estás enseñando la importancia de hacer cosas también por autocuidado. Hay una frase que he estado manejando en mis redes también, es de que el autocuidado no es un lujo, ni en hombres ni en mujeres, no es un lujo el autocuidado, es una necesidad física, una necesidad mental, una necesidad emocional. Y pues obviamente también, lo diría yo, una necesidad familiar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, hay diferentes tipos de autocuidado. Está el físico, que hablamos de alimentación, comer saludable, hacer ejercicio, o sea, eso que seguramente hemos visto, leído y escuchado en diferentes formatos. El autocuidado emocional también, el hecho de poner límites a las personas, a las cosas, qué cosas voy a dejar que me afecten, qué cosas no voy a permitir, a qué personas les voy a dar permiso de que lo que digan influya en mí, en mi estado emocional o no, qué hago yo con mis emociones, cómo estoy trabajando el enojo, la frustración, la ira, el miedo, cómo estoy trabajando esas emociones, qué hago con ellas, lo que hago con ellas me ayuda a sentirme mejor, realmente son hábitos saludables cuando están involucrados el alcohol, el cigarro, etcétera, muchas veces es por cuestiones de estrés y otras emociones no tan manejadas y hemos aprendido algunos hábitos que no son tan saludables para disminuir la ansiedad. Cuando fuman mucho, es que fumar me relaja. Bueno, yo no dudo que te relaje, pero creo que el costo está siendo muy alto. Existen otras estrategias que quizá también hay que aprender y que te pueden ayudar, quizá con un costo menos alto, ¿no? Entonces, el cuidado mental también, los pensamientos, qué pensamientos decidimos tener, a qué personas decidimos escuchar, con qué nos queremos quedar, cómo procesamos la información, cómo nos organizamos en tiempos. O sea, todo eso es darnos prioridad para estar bien
bien con nosotros mismos y estar bien con los demás también. El autocuidado espiritual, independientemente de la religión que tú profeses, es también como buscar esta sensación de paz y de calma y de conexión con lo aquello que tú creas. Entonces, no nada más cuidarse, no es que yo me cuido, yo como verdura, ¿no? O sí, yo salgo a correr, yo me cuido. Pero bueno, a lo mejor después de correr, ¿qué comes? ¿Qué hábitos tienes? ¿Con qué personas te llevas? ¿En qué pasas tu tiempo libre? ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales? Y si estás en las redes sociales, ¿qué tipo de contenido ves? ¿Es saludable, no es saludable? ¿Es instructivo, es productivo, es significativo, alimenta algo? ¿O solo estamos pasando el tiempo? Y tiempo que a lo mejor pudiéramos estar conectando con nuestra pareja, con nuestros hijos o haciendo algo que nos ayude a sentirnos mejor. Algunos tips que les puedo dar del autocuidado es mejorar la organización. Les decía hace ratito, eso tiene que ver con productividad. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Hay una película que nunca me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que teníamos un reloj integrado y que marcaba los minutos, cada minuto de vida y decía cuándo se acababa. Entonces, si todos tuviéramos ese reloj, ¿qué haríamos distinto? Si tuviéramos ese reloj que me dice cuántas horas me quedan de vida o cuánto tiempo me queda de vida, ¿qué haríamos? Y no sé, quizá al final querríamos hacer como muchas cosas que no hicimos antes. El detalle es que no tenemos el reloj integral. Al final del camino todos sabemos en qué vamos a acabar, pero no sabemos cuándo. Entonces, ¿cómo organizamos nuestro tiempo? Yo creo que aquí sí hay que darle mucho valor al tiempo, porque eso te puede abrir los espacios que necesites para conectar con la gente que amas. Fortalecer las redes de apoyo, que es lo que les decía hace rato, delegar aquello que podemos delegar. A veces no sabemos delegar y queremos hacerlo todo y nos abrumamos y no terminamos o salimos tardísimo el trabajo. ¿Qué cosas puedes delegar? ¿En qué situaciones, en qué cosas a lo mejor no necesariamente tienes que estar tú? Y eso también te va a permitir optimizar tus tiempos. Pedir ayuda. No olviden pedir ayuda cuando lo necesiten. A sus redes de apoyo, a sus parejas, a la familia, a sus hermanos, a los amigos. Está bien no estar bien a veces. Y no quiere decir que siempre vamos a estar mal. Se vale reconocer, hoy no estoy bien, no me siento bien, no puedo con esto. Se vale decir o buscar apoyo profesional en un momento determinado. Yo tengo pacientes hombres que llegan a consulta justamente con estas ideas de no quiero preocupar a mi esposa y entonces mejor buscan a alguien externo que sienten que no le están como cargando una responsabilidad adicional a la gente que quiere, ¿no? No le cuentan a sus papás o a lo mejor son los mayores de la familia. ¿Y cómo le voy a decir a mi hermana, a mi hermano? ¿Cómo voy a preocupar a mis hermanos con mis cosas? Y entonces buscan un apoyo externo con el que se sienten más libres de poder como apoyarse o recargarse, ¿no? Entonces se vale pedir ayuda y se vale implementar estos hábitos y esta enseñanza, sobre todo a los hijos, del autocuidado. Poner el autocuidado como algo importante que como familia también debemos trabajar, también debemos hacer, ¿no? Y así como podemos trabajar en el autocuidado individual, pudiéramos hacer rutinas de autocuidado familiar también, ¿no? Eso ya dependerá de cada una de las familias. Y entonces, después de todo esto, sí me gustaría preguntarles, o sea, ¿cómo pueden comenzar entonces a cuidarse? Me encantaría que pensáramos en cuáles son aquellas cosas que a lo mejor estoy haciendo y que me doy cuenta que no nos ayudan. Y yo no creo que eso no me ayuda mucho, creo que eso no tiene que ver con el autocuidado, sino al contrario, ¿no? Me encantaría que pensaran también en qué cosas pueden hacer o dejar de hacer y si empiezo a hacer esto o dejo de hacer esto, quizá pueda hacer cosas para mí y pensáramos también en cuáles serían los beneficios. ¿Qué crees que pasaría si empezaras a hacer eso que ya pensaste y dices, creo que eso me ayudaría a sentirme mejor? O si dejaras de hacer eso que no te ayuda, o que te roba mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios? ¿En qué te quedaría tiempo? ¿Para qué lo utilizarías? ¿Para tus hijos? ¿Para la familia? ¿Para la pareja? ¿Qué cosas están pendientes? ¿Qué cosas tienes ahí en el tintero que están pendientes? Y la respuesta es, pues ¿a qué hora, Shirai, si no tengo tiempo? Pues a lo mejor es momento de empezar a revisar esos pendientes y qué tan importantes son para ti, ¿no? Porque si son muy importantes, probablemente sea más fácil insertarlo en tu rutina para poder hacer algo al respecto. Si no se sienten como tan importantes,
pues a lo mejor, aunque tenga tiempo o disponga más de tiempo, igual y se queden ahí, ¿no? Y pues como les decía hace rato, justamente cuidarse no es un lujo, es una necesidad, es una responsabilidad familiar, sobre todo cuando ya tenemos hijos, porque es lo que estamos enseñando. Queramos o no, usemos palabras o no, nuestros hijos nos observan y aprenden. Y nosotros somos sus primeros modelos y sus primeros referentes, y no nada más en los niños pequeños, en los niños grandes y en los adolescentes también. Ellos están aprendiendo el rol de género. Y si son niños, son varones, van a aprender cuál es el rol que se juega como padre, o sea, tú, cuál es el rol que juegan las mujeres, de acuerdo al rol que juega su mamá. Si son niñas, van a aprender cuál es el rol como mujeres, como madres, y cuál es el rol que debe jugar una pareja, o sea, tú como papá. Entonces, es importante que hagamos conciencia en esto. Muy bien. Y bueno, como parte justamente ahorita en el mes de junio por el Día del Padre, que hemos estado trabajando y platicando muchísimo en las redes, en las cápsulas informativas, en los webinars, en las masterclass y todo lo que hacemos, hemos estado hablando justamente del autocuidado en papás. Hemos hecho algunos regalos para ti. Uno era esta masterclass, por supuesto, donde vamos a hablar de este tema. Cada jueves hemos tenido webinars con temas diferentes también relacionados con la paternidad. Pero otro regalo que tenemos para ti es un ebook. Es un ebook que se llama Papá Consciente, guía para fortalecer la relación con tus hijos. Es sin costo, es gratuito, lo puedes descargar en esta página que está aquí y te va a dar una serie de estrategias que te ayuden a fortalecer la relación con tus hijos e incluye también una guía de autocuidado. Así que te invito a que lo bajes, a que nos conozcas un poquito más y espero que pueda serte de mucha utilidad. Y otro regalo es la masterclass, dijimos, es el ebook y otro regalo es precio de preventa para el congreso virtual que tenemos en octubre, que también digo, es muy, muy enriquecedor, de verdad. Nosotros siempre salimos súper felices, súper contentos de la posibilidad, haber abierto esa posibilidad para poder compartir paz y que puedan ellos sobre todo hablar de las experiencias que muchas veces no tienen con quién compartir, ¿no? Vamos a tener diferentes expertos que van a estar hablando del tema y un tema importante que el año pasado, por ejemplo, en el 2024, el tema fue balance entre la vida familiar y laboral, porque esa es una de las constantes en consulta. Por eso incluimos ese tema, porque muchas veces es bien difícil tanto para las madres como para los padres encontrar ese equilibrio entre los tiempos del trabajo y los tiempos en familia. Y una palabra que me gusta usar más es la palabra balance, porque es imposible tener un 50% en cada lado. Eso es bien difícil, pero sí podemos hacer un balance de acuerdo a las necesidades de los hijos, de acuerdo a las necesidades de los días. Habrá momentos que quizá el trabajo requiere un poco más de nosotros y entonces nuestro tiempo está aquí, pero habrá otros momentos en que a lo mejor tengo que soltar todo porque lo más importante es con los hijos, un evento, no sé, algo en la escuela, una enfermedad y que tenemos que estar más presentes. Entonces yo creo que un reto importante como mamás y como papás es encontrar ese punto de equilibrio en el que nosotros podamos tener la visión y poder elegir cuándo es importante invertirle más en cada uno de los dos lados, cuándo es necesario estar, cuándo tengo que soltar un poco lo otro, porque es bien difícil mantener así como los malabaristas todas las pelotas, tratando de tenerlas en el aire, que no se nos caiga ninguna, eso es muy desgastante. Digo, por supuesto que no se nos van a caer los hijos, ¿verdad? Pero lo que me refiero es que quizá tenemos que priorizar cuántas pelotas realmente valen la pena mantener en el aire y a cuál le tenemos que dar peso en diferentes momentos de vida. Y como ese es un tema muy, 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 muy constante, tanto en hombres como mujeres, en el Congreso del año pasado tuvimos el tema, todos los temas, las conferencias, los talleres, el foro, fue justamente de balance entre la vida familiar y laboral. Pueden accesar a las memorias, tenemos dos conferencias y un foro que yo estoy segurísima que les va a encantar y que les va a transmitir también como mucha información que puede ser muy útil para encontrar ese balance. Y este año, pues es claves conscientes, justamente claves conscientes para crianza consciente para transformar a la familia. Entonces, bueno, son algunas de las cosas que trabajamos junto con las masterclass, los webinars que son sin costo y que todos tienen el objetivo realmente de poder contribuir
a mejorar las relaciones familiares, a disminuir los conflictos, a disciplinar con amor y firmeza, sobre todo, que ese es otro de los temas importantes que vamos a estar tocando en el Congreso de este año. Entonces te invito a que nos visites en quepadrespadres.com para que puedas estar informado de primera mano y tenemos precio especial justamente ahorita en junio por el Día del Padre. Así que muchísimas gracias. Ahí nos pueden encontrar, cide.com, quepadrespadres.com y esos son los datos de contacto por si en algún momento necesitan algo, en algo los puedo ayudar. Déjenme, dejo de compartir. Y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran comentar antes de que salgamos. Yo espero de verdad que, muchísimas gracias, de nada. Sí, yo espero de verdad haber contribuido. Es un tema en algunas otras pláticas que hemos tenido justamente en caso de los papás. Los señores sí nos han compartido, ¿no? De pronto, o cuando me toca dar estas pláticas a las empresas que también nos piden luego en estos programas de salud mental que manejamos con las empresas, sí de pronto los señores nos dicen, ¿no? Que es difícil hablar de estos temas, que no es común que alguien nos toque, como si no se visibilizara de pronto como el reto que tienen los hombres también en este camino de la paternidad. Siempre hablamos de las mujeres y la maternidad y lo difícil y las mujeres que trabajan, y sí es cierto, es una realidad, se habla mucho de eso. Pero también es cierto que los papás merecen ser escuchados, que los papás merecen que se hagan espacios para poder identificar cómo la están viviendo, cómo la están pasando. Digo, a las mujeres, el problema es que nos callemos. Muchas veces en el caso de los hombres es que hablen. Entonces, si las mujeres hablamos mucho, a veces escuchamos poco. Y si escuchamos poco y de por sí ellos hablan poco y comparten poco, pues muchas veces ellos optan por cerrarse, ¿no? Digo, hay algunos que sí tienen como la sensibilidad y la facilidad de poder externar. Es importante como mujeres, pues ser una pareja que pueda convertirse en una red de apoyos también, de apoyo para ellos. A veces como mujeres solo demandamos y queremos que nos escuchen y no nos sentimos escuchadas y esto, pero que tanto nosotros estamos dispuestas también a de pronto poner el hombro y decir, te toca descansar a ti, ¿no? Entonces también como mujeres dejaría como esa reflexión y a los hombres, pues bueno, busquen sus redes de apoyo, identifiquen y se vale no estar bien y se vale hablar de ello y se vale trabajar sobre todo para mejorar. Yo siempre he pensado que, y lo que he aprendido por experiencia personal en mi proceso de la maternidad, soy mamá de dos adolescentes, y en mi proceso como terapeuta también, con 25 años trabajando con padres, de que realmente tenemos que trabajar en nosotros mismos, crecer nosotros para poder ir acompañando a nuestros hijos en las diferentes etapas de vida. No es lo mismo tener un bebé de un mes, un hijo de 2 años, un hijo de 6 años, de 8, de 10, de 16, de 20, de 40. Entonces, como padres, también tenemos que estar en constante crecimiento. Y es como las empresas, o sea, en las empresas si quieres ascender, uno tiene que prepararse, uno tiene que formarse, uno tiene que aprender a hacer más cosas. ¿Por qué en casa no? ¿Por qué como mamá no? ¿Por qué como papá no? Claro que tenemos que crecer, pero aquí el crecimiento es personal. Por eso siempre digo, tus hijos merecen tu mejor versión como mamá y como papá. Así que hay que trabajar en ello porque otra frase que digo es, el amor no es suficiente. Tenemos que prepararnos. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Se quedó grabada la plática, sí, la vamos a compartir. La comparto luego la grabación en el grupo de WhatsApp que tenemos y se comparte en Facebook también. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en los siguientes webinars o masterclass. Gracias y los esperamos también en el Congreso Virtual para las mamás que hacemos el rol de todo por un papá ausente. Ah, sí, claro, por supuesto. Vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de la familia. Sí, es que tenemos programado por mes. Ahorita en este momento no lo recuerdo, pero sí, claro que sí. Tenemos temas también de los abuelos, cuando se involucran en la crianza, y tenemos temas también de padres separados. Entonces, bueno, sí, síganos en nuestras redes sociales para estar pendientes acerca de los diferentes temas. Muchísimas gracias por la sugerencia y anotadísimo. Bye.